Bueno, en esta segunda unidad se va a centrar más en el tema de lo que es integrales. En la primera unidad habíamos definido temas como funciones, límites y derivadas, sobre todo. Entonces, para nosotros empezar el tema de integrales, vamos a empezar definiendo lo que es una antiderivada. Para ello, cuando nosotros estudiábamos las operaciones matemáticas, recordemos que la mayoría de estas operaciones venían en pares. Por ejemplo, nosotros hablábamos que la suma se complementaba con la resta, la multiplicación con la división, la exponenciación con la extracción de raíces. ¿De qué forma? Por ejemplo, si yo tenía una suma, tenía al 5, le sumaba 4, me daba 9. Si a ese 9 le restaba un 4, me volvía a quedar el 5. Entonces se complementaban. De la misma forma, si yo multiplicaba un número por 2 y luego lo dividía para 2, me quedaba el número original. Es decir, teníamos que estas operaciones se complementaban. Entonces, en cada caso, la segunda operación deshacía el efecto de la primera. Y así, de esa forma, nosotros podíamos llegar al operando original que teníamos. Entonces, alguien se puede preguntar, entonces, si la derivada también es una operación, debe existir una operación que deshaga el efecto de haber derivado. Entonces, ante eso, nace lo que es la antiderivada. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como definición de la antiderivada? Vamos a llamar nosotros F mayúscula, la vamos a llamar a F mayúscula una antiderivada de F minúscula en un intervalo dado y si la derivada de la función F mayúscula es igual a la función F minúscula en todo el intervalo. Esto si la derivada es igual a f de x minúscula. Es lo que habíamos dicho aquí en la definición. Esto se entiende mejor a través de un ejemplo, pero tenemos aquí la definición. Por una parte, podemos observar aquí en la definición que requerimos de una función f mayúscula de x y la función f minúscula de x. Y en eso interviene una derivada de la función mayúscula. Entonces, ¿cómo podemos verlo a través de un ejemplo? Tenemos una función f minúscula de x igual a 4x al cubo. Esta función está definida en todo el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Qué significa eso? Que para cualquier valor de x existente entre todos los números reales, está definida esta función. Entonces nosotros ahora buscamos una función f mayúscula que satisfaga lo siguiente. ¿Qué significa que satisfaga lo siguiente? Que su derivada sea igual a 4x al cubo. Entonces, ¿cuál será esa función f mayúscula de x que al derivarla nos dé f mayúscula de x? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos observar el siguiente caso. Yo podría probar, por ejemplo, miren, tengo aquí x al cubo. Entonces yo puedo imaginarme que la función podría ser x a la cuarta. ¿Por qué x a la cuarta? Porque al derivar x a la cuarta me va a quedar, en este caso 4x al cubo. Entonces miren, yo tenía aquí un exponente cubo. Entonces asumo que la función resultante, la función f de x, debe ser de un grado mayor. Entonces x a la cuarta, y si la derivo correctamente me queda 4x al cubo. Entonces ha existido esa función. Ahora, ¿qué pasa si yo no tomaba x a la cuarta? Si yo tomaba x a la cuarta más 3. Si yo tomaba x a la cuarta más 3, ¿qué ocurre al derivarla? X a la cuarta, la derivada es 4x cubo. La derivada de 3, 0. Entonces, x a la cuarta más 3 también me da 4x al cubo. Entonces, también podría haber sido esta función. Entonces, alguien dice, pero si es
4x a la cuarta, perdón, si es x a la cuarta más 3, también podría haber sido x a la cuarta más 1000, o x a la cuarta menos 500, o puede haber sido x a la cuarta más k. Entonces, en realidad sí, puede ser cualquiera de esas soluciones. Miren, aquí yo tengo x a la cuarta y x a la cuarta más 6. Entonces, nosotros expresando de forma general, decimos que la antiderivada f mayúscula es igual a x a la cuarta más c, siendo c cualquier constante. Puede ser 3, puede ser 6, puede ser 1000, puede ser menos 200, cualquier constante. Entonces, basados nosotros en este ejemplo, vamos a decir que si una función f minúscula, tiene una antiderivada, entonces tendrá una familia de ellas. Entonces, miren, nosotros aquí, lo voy a encerrar en un recuadro, aquí tenemos una antiderivada, aquí tenemos otra antiderivada, y aquí tenemos una familia de antiderivadas. Entonces, eso estamos escribiendo aquí, que si una función f minúscula tiene una antiderivada, entonces va a tener una familia de ellas. Y cada miembro de esa familia puede obtenerse de uno de ellos mediante la suma de una constante adecuada. Entonces, mire, la antiderivada x a la cuarta. Entonces, si le sumamos una constante adecuada, en este caso puede ser más c, vamos a obtener una familia de antiderivadas. Y a esa familia de funciones le vamos a llamar la antiderivada general de f. Esto que encerrado en el recuadro de aquí la parte final es la antiderivada general de la función igual a 4x al cubo. Veamos otro ejemplo. Nos dice, encuentre una antiderivada de la función x cuadrado en el intervalo menos infinito a infinito. Entonces vamos nuevamente a probar lo que habíamos hecho anteriormente. Yo requiero una función que al derivarla me dé x cuadrado. Pues, ¿cuál podría ser esa función? Yo les había dicho que si aquí tengo x cuadrado, entonces debería ser un x cubo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo derivo x cubo, me queda 3x cuadrado. ¿Es igual a la función que busco? No, no es igual a la función que busco. Entonces, no es x cubo la antiderivada que busco. Entonces, alguien podría decir, tal vez es x cubo más 3. Entonces, si yo derivo x cubo más 3, voy a tener 3x cuadrado también. Entonces, no es 3x cuadrado. Entonces, ¿qué busco? Yo quiero que este 3 que me está apareciendo aquí se simplifique porque quiero que me quede únicamente x cuadrado. Entonces, mi función seguramente es 1/3 de x al cubo. Si yo derivo 1/3 de x al cubo, me va a quedar 1/3 que multiplica a 3x cuadrado. Entonces aquí simplifico este 3 con este 3 y me ha quedado x cuadrado, que es la función que yo buscaba, x cuadrado. Entonces, ¿cuál ha sido la antiderivada? 1/3 x al cubo. Entonces la familia general de antiderivadas será 1/3 x al cubo más c. Entonces, mire, aquí ya varió respecto al ejercicio que teníamos anteriormente. En el ejercicio 1, yo le ponía x a la cuarta y directamente ya obtenía la función 4x al cubo. Acá yo le puse x al cubo y no obtuve la función. Entonces fui probando, le subí una constante, tampoco obtuve. Entonces me di cuenta que requería eliminar este 3. Entonces multipliqué por 1/3. Entonces de esa forma obtuve la función. Y por lo tanto tengo esta función f mayúscula de x igual a 1/3 x cubo más c como la familia general de antiderivadas. Veamos ahora la notación de las antiderivadas.
Aquí vamos a representar nosotros a la antiderivada con la letra A y el subíndice X. Entonces, la antiderivada de X al cuadrado respecto a X es igual a 1/3 X cubo más C. Es el resultado del ejercicio anterior. Ahora, vamos a utilizar otra notación, que es conocida como la notación de Leibniz. Entonces, ¿qué nos dice la notación de Leibniz? Utiliza este operador, que es el operador de integración. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que la antiderivada de x cuadrado respecto a x es igual a 1/3 de x al cubo más c. Por otro lado, si tenemos la antiderivada de 4x al cubo de x es igual a x a la cuarta más c. De forma general, nosotros podemos demostrar que este operador es el complementario de la derivación. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, si derivamos a la antiderivada de f de x, nos va a quedar f de x. Y si integramos a la derivada de f de x, nos queda la función f de x más c. Entonces, esa es la notación que nosotros vamos a encontrar para las antiderivadas, que en lo posterior definiremos como integrales. Veamos ahora la regla de la potencia. Si tenemos que R es cualquier número racional, excepto -1, entonces la antiderivada de x a la R respecto a x es igual a x al exponente más 1 sobre el nuevo exponente, es decir, sobre el exponente más 1, y más la constante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrar esta parte de aquí? Nosotros podemos demostrarla de aquí, podemos demostrarlo a través de la regla de derivación. Es decir, miren, si nosotros a partir de la integración de esta función obtuvimos esto, si la derivamos, deberíamos obtener x a la r. Si yo derivo la solución, debo obtener x a la r. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Tengo la derivada respecto a x de x a la r más 1 sobre r más 1 más la constante de integración. Entonces, estoy integrando respecto a x. Entonces, 1 sobre el denominador no depende de x, entonces lo saco fuera de la constante. Entonces me queda 1 sobre, perdón, fuera de la derivación, 1 sobre r más 1. Ahora, ¿qué me queda? X a la r más 1. Entonces tengo que derivar. Entonces, ¿a qué será igual? El exponente, r más 1, que multiplica a la misma base por el exponente menos 1. R más 1 menos 1, R. Con esto yo puedo simplificar este R más 1 con este R. Ese R más 1 con este R más 1 y me queda X a la R, que es la función que estaba dentro del operador de integración. Entonces, sí está correcta esta regla para derivar, para integrar una potencia. Y podríamos aplicar la misma regla cuando tenemos nosotros la integral de 1 como constante. Entonces tenemos la integral de 1 respecto a x es igual a x. Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos de este operador, en lugar de conocerlo como antiderivada a través de la notación de Leibniz, utilizamos el término integral indefinida. Entonces ya empezamos a utilizar ese nuevo nombre, en lugar de llamarlas antiderivadas, lo llamamos integral indefinida. Veamos un ejemplo para la regla de la potencia. Nos dice, encuentre la antiderivada general de f de x igual a x elevado a la 4/3. Pues, ¿qué nos decía la regla para una potencia? Que tomo la misma base,
al exponente le sumo 1, perdón, 4 tercios más 1 es 7 tercios, y a ese nuevo exponente lo pongo como denominador. 7 tercios más la constante de integración. Entonces, esto es igual a este 7 tercios, lo puedo expresar extremos con extremos, medios con medios, me queda 3 séptimos x a la 7 tercios más c. Entonces, hemos aplicado la regla de la potencia. Podemos hacer otro caso, por ejemplo, tengo la integral de x al cubo respecto a x. Entonces, este será igual la misma base, el exponente 3 más 1, 4, sobre el nuevo exponente y más la constante de integración. Entonces, esa es la forma en que aplicamos la regla de la potencia. Veamos otro teorema. Tenemos en este caso una derivada o una función, perdón, trigonométrica. Y tenemos la antiderivada de la función seno de x respecto a x es igual a menos coseno de x más la constante de integración. Y por otra parte, la antiderivada de coseno de x es igual a seno de x más la constante de integración. ¿Cómo demostramos? Vamos a derivar menos coseno de x más c. Los derivados. Derivada de coseno menos seno. Por este menos más seno de x. Derivada de c, 0. Entonces, se demuestra seno de x aquí es igual que este seno de x. La segunda, la solución es seno de x más c. Entonces, derivo seno de x más c. Derivada de seno, coseno de x, derivada de c, 0. Entonces, este coseno de x es igual al coseno que tenía. Entonces, está demostrada que estas reglas son correctas. Tenemos el teorema de la integral indefinida, que es un operador lineal. Entonces, ¿qué significa? Que todas aquellas propiedades de linealidad funcionan sobre el operador de antiderivada. ¿Cuáles son los operadores de linealidad? Son el de escalamiento y el de aditividad. Entonces, el de escalamiento, ¿qué significa? Que si yo estoy integrando una función escalada por una constante k, es igual a operar únicamente a la función y multiplicar por la constante. Eso es la propiedad de escalamiento, que funciona con todos aquellos operadores que sean lineales. Luego, la aditividad. Para una suma algebraica puede ser con signo más o con signo menos. Entonces, si tengo la antiderivada de la suma de dos funciones, es igual que la antiderivada de una función más la antiderivada de la segunda función. Y la antiderivada de la diferencia de dos funciones es igual a la antiderivada de la primera función menos la antiderivada de la segunda función. Veamos un ejemplo. Tenemos la antiderivada de 3x cuadrado más 4x. Perdón. Entonces tenemos la antiderivada de 3x cuadrado más 4x. Si aplicamos la propiedad de aditividad, me dice que yo puedo sacar la antiderivada del primer sumando y más la del segundo sumando. Entonces tengo la antiderivada de 3x cuadrado respecto a x más la antiderivada de 4x respecto a x. Ahora, en esta primera antiderivada tengo yo un escalamiento. Entonces puedo sacar la constante fuera del operador de antiderivada. Entonces 3 que multiplica a la antiderivada de x cuadrado respecto a x, lo mismo en el segundo operador. Sería 4 por la antiderivada de x de x. Y ahora sí, resuelvo las antiderivadas aplicando la regla de la potencia. Tengo x cuadrado, es x al cuadrado más 1, me queda x cubo sobre el nuevo exponente, más una constante de integración. Resuelvo la segunda antiderivada, 4 que multiplica x a la 1 más 1, x cuadrado, sobre el nuevo exponente que es 2, más una segunda constante de integración. Ahora, ¿qué ocurre? Me va a quedar este 3, lo simplifico con este y me queda x cubo
este 3 se multiplica con C1, me va a quedar 3C1. Lo que tenemos aquí. Luego, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la antiderivada de x, que sería x cuadrado sobre 2. Entonces, si multiplico este 4 con este 2, los puedo simplificar y me quedaría 2x cuadrado y 4c2. Pues miren, aquí a propósito he agrupado las dos constantes de integración. 3c1 más 4c2 va a ser igual a una nueva constante de integración que es c. Entonces, el resultado de la antiderivada de esta función es x cubo más 2x cuadrado más c. Entonces, de esa forma hemos aplicado las propiedades de linealidad de la antiderivada. Veamos ahora la regla generalizada de la potencia. Nosotros hace un momento habíamos visto la regla simple de la antiderivada, la regla de la potencia simple. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Sea G una función derivable y R un número racional diferente de menos 1, entonces, si nosotros tenemos lo siguiente, tenemos una potencia, una función elevada a una potencia, mira aquí una función g de x elevada a una potencia r, multiplicado por la derivada de la base de esa potencia, entonces su antiderivada va a ser a la función elevada a el exponente más 1 sobre el nuevo exponente más la constante. Veamos cómo funciona con un ejemplo. Tenemos el siguiente caso. En este caso voy a utilizar la pluma. Esto que está encerrado aquí, subrayado, perdón, será g de x. G de x. Entonces, ¿qué tenemos? X a la cuarta más 3x elevado a la 30. Entonces, si yo derivo g de x, me va a quedar 4x al cubo más 3. Esto es g' de x. Esa es la derivada. Entonces, miren, ¿qué tengo aquí? G de x elevado a la 30 multiplicado por g' de x. Entonces, esto cumple la regla general de la potencia. Entonces, tengo esta expresión. Entonces, ¿a qué me decía que era igual? Me decía que era igual a la función g de x. Mira, aquí tengo la función g de x elevada al exponente más 1, es decir, 30 más 1, 31, sobre el nuevo exponente más c. Entonces, ahora, ¿cuánto valía g de x? G de x, x cuarta más 3x sobre 31. Entonces, eso es igual, perdón, eso más c. Ahora, si nosotros sustituimos g de x por una variable u, derivamos u, me va a quedar g' de x de x. Entonces, u es la función g de x. Y el diferencial de u va a ser g' gx de x. Si ahora sustituimos esto en la expresión general, ¿qué me queda? G de x vale u elevado a un exponente r. Y luego, ¿qué me queda? La derivada por el diferencial de x. La derivada por el diferencial de x es du. Entonces, du. Entonces, ¿a qué es igual eso? Es igual a u elevado a la r más 1, al exponente más 1, sobre el nuevo exponente, más una constante de integración, siempre y cuando r sea diferente de menos 1. Veamos otro ejemplo. Tenemos la integral de x al cubo más 6x elevado a la quinta que multiplica 6x cuadrado más 12 de x. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer u igual a x cubo más 6x. Es decir, u igual a lo que antes hacíamos la función g de x, que es esto. Luego derivamos u y me queda 3x cuadrado más 6 de x. 3x cuadrado más 6 de x. Entonces, ahora comparo el du
debería ser igual al resto de mi operador aquí en la integración. Y en este caso no lo es. Miren, me quedó 3x cuadrado más 6, cuando en realidad era 6x cuadrado más 12. Entonces, allí debo hacer un arreglo para que esto sea igual. En realidad, el arreglo es bastante sencillo porque si yo observo, multiplicando 2 veces por du, me va a quedar 2 por 3, sería 6x cuadrado, y 2 por 6 me va a quedar 12. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Tengo 6x cuadrado más 12 de x es igual a 2 por 3x cuadrado más 6 de x, es lo mismo que haber multiplicado por 2 el du. Entonces, si ahora nosotros reemplazamos en nuestra función, vamos a tener x cubo más 6x a la quinta por 6x cuadrado más 12 de x, va a ser igual a u a la quinta por 2 du. Entonces ya tenemos nosotros nuestra función. Aquí le he vuelto a copiar, miren, es igual a u a la quinta por 2 de u. 2 es una constante, puede salir del operador de la antiderivada. Me queda u a la quinta de u. Resuelvo como una potencia, u a la quinta es igual a u a la sexta sobre 6 más c. Entonces, este 2 con este 6 puedo simplificar y me queda u a la sexta sobre 3 más 2c. U sustituyo con su equivalente, es x cubo más 6x elevado a la sexta sobre 3. Y 2c lo voy a reemplazar por una nueva constante, en este caso he puesto una constante k. Entonces, de esa forma, nosotros aplicamos la regla de la antiderivada. Vamos, bueno, en este momento voy a compartirles unas nuevas diapositivas para continuar con el tema. Para hablar ahora de este nuevo tema es la integral definida. En un momento habíamos hablado de la antiderivada, que también la conocíamos como integral indefinida. Para nosotros hablar de la integral definida vamos a introducir un problema que es el problema del cálculo de un área. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que el área de una región plana es un número real no negativo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si me dicen cuál es el área de una cancha de fútbol, puede que esa área sea de 20 metros cuadrados, por poner un número. No puedo decir que el área es de menos 20 metros cuadrados, no puedo tener un área negativa. Me dicen cuál es el área del tablero de una mesa, puedo decir que es de 1 metro cuadrado, no puedo decir que es de menos 1 metro cuadrado. Entonces, a eso se refiere esta primera consideración sobre el área, que el área de una región plana es un número real no negativo. Lo segundo, el área de un rectángulo es el producto de su largo por su ancho. Lo tenemos aquí. Si yo quiero calcular el área de este rectángulo, es lo que conocíamos como base por altura, es decir, el largo por el ancho del rectángulo. Algo más que otra consideración para empezar con este análisis de las áreas es que regiones congruentes tienen áreas iguales. Entonces, regiones que están delimitadas por los mismos lados, sus áreas van a ser iguales. Otra, el área de la unión de dos regiones que se traslapan solo en un segmento de recta es la suma de las áreas de las dos regiones. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos, voy a graficar por aquí, que si yo tengo aquí dos áreas, tengo por una parte área 1 y por otra parte área 2, estas dos áreas se traslapan únicamente en este segmento de recta que está aquí en la mitad. Entonces, el área total
de estas dos áreas va a ser igual a la suma de las dos, porque se traslapan únicamente por este segmento de recta. Entonces, a eso se refiere el punto 4. Y el punto 5, si una región está contenida, si una región está contenida en una segunda región, entonces el área de la primera es menor o igual que la de la segunda. ¿A qué se refiere esto? Voy a rayar nuevamente por aquí. Nos dice que si yo tengo una región, pongamos un área 1, y tengo una área 2, pues ¿qué nos dice? Si el área 2 está contenida en el área 1, obviamente el área 2 va a ser menor que el área 1. Eso nos dice el quinto punto. Entonces, nosotros tenemos aquí una relación entre los conceptos de derivada y los conceptos de integral. Recuerden, cuando nosotros teníamos una curva y encontrábamos la derivada en un punto, esa derivada representaba la recta tangente en ese punto. Ay, perdón, para poner el puntero. Nosotros teníamos una curva y encontrábamos la derivada de la función que representaba esa curva y la evaluábamos en un punto. Eso era la recta tangente en ese punto. Ahora, ¿qué representa la integral? La integral de la función, que en este caso también es una curva, y si nos da un rango, un intervalo en este caso entre b y c, entonces la integral va a estar definida como el área bajo la curva entre esos dos puntos, entre b y c. Entonces tenemos ya la definición geométrica tanto de lo que es la derivada como de lo que es ahora la integral. Y aquí, ¿qué teníamos? Nosotros teníamos algunos conceptos que ustedes deberían recordar, que es el cálculo de áreas. Partíamos del cálculo del área de un rectángulo. Luego, si nosotros teníamos un paralelogramo, observemos que el paralelogramo se puede formar a través de recortar un triángulo a un rectángulo. Recortamos una parte de un triángulo y esa parte la completamos en el otro lado. Entonces, se trata también de la misma área que teníamos en el rectángulo. Por lo tanto, su cálculo es base por altura. Si hablamos de un triángulo, su área se asocia con el paralelogramo. Miren, lo podemos formar al triángulo dividiendo al paralelogramo entre dos, es decir, a través de un corte en sus vértices opuestos. Si yo corto aquí, perdón que no sea tan recta la línea, miren, si yo corto, aquí tengo en la parte inferior el triángulo que está aquí en la parte derecha. Entonces, el área del triángulo va a ser la mitad del área del paralelogramo, es decir, un medio de la base por la altura. Y si lo que yo tengo es un polígono formado por muchos triángulos, el área finalmente será la suma de cada una de las áreas de los triángulos. A1, A2, A3, hasta A5. Esa será su área. Veamos ahora un concepto. Tenemos una circunferencia y tenemos un cuadrado inscrito sobre esta circunferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Se buscaba encontrar la forma más sencilla de calcular el área de figuras que no fueran polígonos. Es decir, nosotros teníamos en este caso rectángulo, un paralelogramo, un triángulo y un polígono. Es fácil calcular su área a través del conocimiento de las dimensiones de sus lados. Pero si tenemos en este caso una circunferencia, no se encontraba una forma tan sencilla de poder determinar su área. Entonces, ¿qué se hizo en ese caso? En ese caso, se buscó ir incrementando los lados del cuadrado. Entonces, ir convirtiendo un polígono cada vez de más lados. Entonces, mire, se incrementó en este caso a 8 lados y observo que el área de este octógono es ya bastante similar a la de la circunferencia, miren, a excepción de estos pequeños espacios en blanco. Si pasamos a 16 lados, mucho más
se aproximó al área de la circunferencia. Y lo mismo ocurre si lo que tenemos inscrito es la circunferencia dentro de un cuadrado, dentro de un polígono. En este caso, incrementamos los lados, miren, se parece mucho más a la de la circunferencia. Si incrementamos aún más los lados, es mucho más parecida al área de la circunferencia. Entonces se llegó a la conclusión de que el área de un círculo era igual al límite del área de un polígono de n lados conforme el número de lados tendía al infinito. Es decir, mientras más lados tenga este polígono, más se va a acercar al área de la circunferencia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nosotros vamos a tener una gran cantidad de lados. Y para eso es importante realizar una gran cantidad de sumas en lo que es el desarrollo de este postulado. Pues para ello aparece una notación que es la notación sigma. La notación sigma es el uso de unos operadores para comprimir la forma en que expresamos muchas sumas. Entonces, el enfoque para determinar el área de una región R implica los siguientes pasos. Aproximar la región R por medio de n rectángulos. ¿Qué significa eso? Me lo voy a intentar graficar aquí. Yo tengo una curva de esta manera, ubicada sobre un plano, y quiero determinar el área bajo la curva entre los puntos A y B. Entonces, a diferencia de lo que ocurría en la circunferencia, yo podía aproximar a partir de un polígono. Aquí yo puedo aproximar a partir de rectángulos. Pongo este rectángulo. Perdón que salen un poco torcidos. Tengo estos rectángulos. Y así. Entonces, miren, ¿qué ocurre? Que el área bajo la curva va a ser igual a la suma del área de todos estos rectángulos. Mientras más pequeños sean, más se van a aproximar al área. Entonces nos dice que aproximar la región R por medio de n rectángulos, en donde los n rectángulos tomados juntos contengan AR, es decir, a un polígono circunscrito, o bien que estén contenidos en R, es decir, un polígono inscrito. Luego, determinar el área de cada uno de estos rectángulos. Luego, sumar las áreas de esos n rectángulos y tomar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, si ustedes observan aquí, y lo voy a encerrar, en este paso, nos habla de sumar las áreas de n rectángulos. Y como n tiende a infinito, va a ser un número muy grande. Entonces, si nosotros intentamos hacer eso a través de sumas, vamos a tener muchísimas sumas. Entonces, si el límite de las áreas de los polígonos inscritos y circunscritos es el mismo, a este límite le vamos a llamar área de la región R. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Algunos tipos de sumatorias a través de la notación sigma. Mira, por ejemplo, si yo tengo 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así hasta 100 al cuadrado, es decir, si yo tengo 100 polígonos, entonces lo podemos representar a través de esta notación compacta que nos dice la sumatoria de i1 hasta 100 para i al cuadrado. Esto es igual a lo que tenemos aquí en la izquierda. Por otra parte, si tengo la notación a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 hasta a sub n, es decir, la sumatoria de n elementos, esto es igual en la notación sigma a la sumatoria de i igual 1 hasta n de a sub i. Entonces, de esa forma, nosotros representamos de manera compacta esta notación de aquí a la izquierda. Veamos algunas propiedades de estos operadores. Tenemos, en primer lugar, que la sumatoria de i igual a 1 a c es igual a nc, siendo c una constante. ¿Qué significa eso? Miren, por ejemplo, voy a rayar por aquí. Si yo tengo n igual a 5, por ejemplo, n igual a 5. Entonces, esta sumatoria me dice que tendría que sumar 5, perdón, a ver, n igual a 5, y la constante c la vamos a hacer igual a 2.
a hacer a la constante C igual a 2. Entonces aquí me está diciendo que yo sume 2 más 2 más 2 más 2 y más 2. Como n es igual a 5, tengo 5, 2. Y esto es igual, yo sumo cada uno de ellos, es 10. Entonces, si desarrollo toda la suma, es igual a 10. Si aplico la expresión, me dice que la sumatoria de una constante va a ser igual al índice de la sumatoria n por la constante. Entonces, ¿cuánto era n? 5. ¿Cuánto era la constante? 2, que es igual a 10. Entonces, de esa forma nosotros hemos tenido nuestra notación compacta y además hemos logrado reducir a una expresión mucho más sencilla. Ahora, este operador sigma también responde a los principios de linealidad que habíamos visto hace un momento. Es decir, responde al escalamiento y también a la aditividad. Entonces, ¿qué significa el escalamiento? Si yo tengo aquí una variable a sub i multiplicado por una constante, esa constante puede salir del operador sigma. Sale del operador sigma, lo multiplica el operador y queda únicamente a sub i. Ahora, en la suma, si yo tengo una suma, puedo aplicar el operador sigma al primer elemento de la suma más el operador sigma en el segundo elemento de la suma. Si es diferencia, igual el operador sigma en el primer sumando menos el operador sigma en el segundo operador. Veamos un ejemplo. Nos pide lo siguiente: suponga que la sumatoria de 1 a 100 de a sub i es igual a 60. La sumatoria de 1 a 100 de b sub i es igual a 11. Me pide calcular la sumatoria de 1 a 100 de 2 a sub i menos 3b sub i más 4. Entonces voy a aplicar esos operadores de linealidad. Entonces, ¿qué significa? Que puedo aplicarlo sobre cada uno de ellos. Operador sobre el primer término, menos operador sobre el segundo y más operador sobre el tercero. Luego, cada uno de estos dos están escalados. Entonces, saco la constante fuera del operador. 2 por el operador de a sub i, menos 3 por el operador de b sub i, y más el operador de 4. Entonces, ¿qué ocurre? En el primero, el ejercicio ya me daba que la sumatoria de a sub i es 60, entonces tengo 2 por 60. El segundo me daba que la sumatoria de b sub i es 11, entonces me queda menos 3 por 11. Y en el tercer caso, yo tengo la sumatoria de una constante, que es igual a la constante por el índice superior de la sumatoria, es decir, por 100. Y resuelvo esto y me queda 487. Veamos ahora, veamos ahora otro ejemplo. Nos pide demostrar que la sumatoria de 1 hasta n de i más 1 al cuadrado menos i al cuadrado es igual a n más 1 al cuadrado menos 1. Miren, vamos a hacer una demostración. Entonces, ¿qué significa? Si yo tomo el miembro de la izquierda de esta ecuación, entonces eso representa que tengo que sumar n veces este término que está aquí, en donde i va a ir tomando el valor de 1 hasta n. Entonces, en primera instancia, ¿i cuánto vale? 1. Entonces, 1 más 1, 2 al cuadrado, menos i, que vale 1, menos 1 al cuadrado. Luego pasa i a valer 2. 2 más 1, 3 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Más i pasa a valer 3. 3 más 1, 4 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Así, hasta cuando n valga n menos 1. Si n vale n menos 1 más 1, n menos 1 más 1, n al cuadrado, menos n menos 1 al cuadrado. Y cuando i valga n, es decir, cuando ya llegue al límite máximo, es n más 1 al cuadrado, menos n al cuadrado. Entonces, aquí, en esta primera línea, lo que hemos hecho es desarrollar
toda la suma. Es decir, nos hemos dado el trabajo, si fueran n igual a 1000, tendríamos que haber puesto aquí los 1000 valores de esa sumatoria. Vamos a ver de qué forma nosotros podemos realizar alguna operación para llegar a la demostración. Entonces, miren, yo aquí he utilizado colores, he puesto 2 al cuadrado, tengo aquí, y aquí tengo un menos 2 al cuadrado. Aquí tengo 3 al cuadrado, y aquí en el siguiente tengo un menos 3 al cuadrado. Si yo continuara desarrollando, tendría un 4 al cuadrado, y seguramente en el siguiente término me voy a encontrar con un menos 4 al cuadrado. De hecho, aquí en los dos últimos tengo, miren, n al cuadrado, me encuentro con un menos n al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que dejando dos términos, miren, después de dos términos, se van a anular esto. Miren, tengo el 2 al cuadrado pasa a 1, pasa a 2, encuentro con el cual se anula. Entonces yo podría simplificar este con este 4 con el que sigue seguramente, este 3 al cuadrado con este menos 3 al cuadrado. Entonces, al final, observemos que voy a tener un término que no se va a conseguir anular, que es el n más 1 al cuadrado. Entonces, ese término n más 1 al cuadrado, ¿por qué no se va a conseguir eliminar? Porque ya no tengo otro término aquí. Ya no tengo otro término aquí. Entonces va a quedar n más 1 al cuadrado. Y además, este primer término, perdón, este segundo término de aquí tampoco se va a conseguir anular porque no tengo un término antes. Entonces, menos 1 al cuadrado es igual a menos 1 y este n más 1 al cuadrado es n más 1 al cuadrado. Por lo tanto, he demostrado lo que me pedía el ejercicio. Vamos a ver que existen algunas fórmulas para estos tipos de sumatorias. Por ejemplo, mire, si tenemos la sumatoria de igual 1 hasta n. Si la desarrollamos, sería esto: 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n. Esto se puede resumir en el producto de n por n más 1 sobre 2. Otra fórmula, tenemos la sumatoria de 1 hasta n de y al cuadrado, es decir, de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, es igual a n por n más 1, que multiplica 2n más 1 sobre 6. Esta es la fórmula. Si es al cubo, tenemos n que multiplica n más 1 sobre 2, todo al cuadrado. Si es a la cuarta, tenemos n que multiplica n más 1, que multiplica 2n más 1, que multiplica 3n cuadrado más 3n menos 1, todo sobre 30. Esas son algunas fórmulas especiales que tenemos para sumatorias típicas. Veamos un ejemplo. Nos pide encontrar una fórmula del siguiente caso. Es decir, la sumatoria de j igual 1 hasta n de i más 2 que multiplica, perdón, de j más 2 que multiplica a j menos 5. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Observemos, si yo desarrollo el producto de estos dos términos, es decir, de j más 2 por j menos 5, me queda j cuadrado menos 3j menos 10, es decir, la sumatoria de este producto. Ahora, yo puedo aplicar las propiedades de linealidad, es decir, la sumatoria de j al cuadrado, aquí está escalada, menos 3 la sumatoria de j, y menos la sumatoria de 10. Ahora, la sumatoria de un término al cuadrado, yo la puedo encontrar con las fórmulas anteriores, es n por n más 1, que multiplica a 2n más 1 sobre 6. La sumatoria de j, también la tenía en la tabla anterior, es menos 3, este menos 3 de aquí, que multiplica a n por n más 1 sobre 2. Y la sumatoria de una constante, ya la habíamos visto hace algunas diapositivas atrás, es igual a 10 por el índice superior de las sumatorias, igual 10n. Esto podemos sacar mínimo. Entonces saco mínimo 6, saco también factor común n porque este término tiene n, este término tiene n y este término tiene n. Entonces saco el factor común y me queda n sextos que multiplica 2n cuadrado más 3n más 1 menos 9n menos 9 menos 60. Si reducimos los términos cuadráticos, me va a quedar n que multiplica a n cuadrado menos 3n menos 34 sobre 3. Entonces, esta sería la fórmula para una expresión de este tipo.
Entonces, de esa forma nosotros llegamos a aplicar estas sumatorias. ¿Por qué es importante? Porque a menudo nos vamos a encontrar con este tipo de series, con este tipo de sumatorias que nos permiten a nosotros aproximar ciertas funciones y para el cálculo de ciertos tipos de áreas y de esa forma llegar a la definición de lo que es la integral. Bueno, con esto vamos a concluir en esta parte.